Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones al equipo de organización y a las autoridades de Colsecor por esta nueva jornada. También muy, digamos, entusiasmado por la presencia de queridos amigos y colegas y obviamente también por las palabras del expresidente Mujica. Yo voy a presentar algunos desafíos para una regulación convergente, tomando en cuenta la experiencia de los años recientes en Argentina, que fue muy prolífica en términos de producción normativa, tanto para el sector audiovisual cuanto para el sector de las telecomunicaciones y otras experiencias internacionales. Sin embargo, por una cuestión de tiempo, no voy a detenerme en el análisis de lo que fueron esas reformas previas, la Ley Audiovisual del año 2009, la Ley Argentina Digital de Telecomunicaciones y TIC del año 2014, ni tampoco sobre el análisis de los decretos de necesidad y urgencia que implementó en sus primeros días, semanas de gobierno el presidente Mauricio Macri. Ahí está la dirección de un blog donde yo junto una buena cantidad de textos que hice sobre estos temas. Por supuesto, después también estoy abierto para quien quiera conversar sobre ellos, pero no voy a detenerme en esos temas. Voy a pensar más que nada en los desafíos de una nueva regulación en estas materias. Cuando uno piensa, digamos, en esos desafíos, creo que corresponde por lo menos presentar cuáles son las principales preguntas que toda ley de medios audiovisuales, que toda ley de telecomunicaciones tiene. Y para mí esas grandes preguntas son las que hemos listado aquí, de las cuales voy a detenerme en algunas de ellas, las que considero más pertinentes para nuestro ámbito. Tampoco voy a explorarlas a todas ellas. Me encantaría tener la fórmula para resolver la cuadratura del círculo y tener una respuesta para todo esto. Estoy lejos de tenerla, pero entiendo que la experiencia de la legislación comparada y del análisis de las experiencias realizadas nos puede servir para tener orientaciones sobre algunas de estas preguntas. ¿Qué se regula? ¿Cómo se garantiza el interés público en la regulación? ¿Quiénes son los regulados? ¿Qué pasa con las asimetrías que hay entre los regulados? Por cierto que celebro la intervención de quien fuera mi profesor en licenciatura hace ya décadas, Noch Aguiar, en una de las mesas anteriores, donde abordó el tema de las asimetrías, creo yo, con mucha propiedad. ¿Qué puede hacer quien es regulado con lo que se regula? ¿No? Es decir, uno tiene un objeto de regulación desde la política pública y permite concesiones en México, licencias en la Argentina, de uso de, en algunos casos, recursos públicos, en otros casos, redes privadas, y establece reglas de juego sobre qué puede hacer el regulado con ese objeto de regulación. ¿Cuál es la estructura de ingresos y cuáles son las contraprestaciones? Que en algunas regulaciones nosotros vemos una versión, digamos, pecuniaria de lo que son las contraprestaciones, es decir, solo se alude a las contraprestaciones en términos del canon, de los gravámenes que tienen que pagar los operadores del sector regulado, pero en realidad las contraprestaciones en términos de interés público desbordan con creces la contraprestación de tipo económico. ¿Quién regula? Clave, ¿no? Digamos, hemos tenido, cuando el presidente Macri decretó este DNU 267 que creó el ENACOM, hemos tenido algunos, los que nos especializamos en estos temas, debates intensos acerca de cómo se evalúa la experiencia del regulador anterior, el que fue disuelto, el AFSCA, en el caso audiovisual, la AFTIC, en el caso de las telecomunicaciones, y también sobre la naturaleza de este ENACOM. Bueno, ¿quién regula? Sabemos que es central. ¿Quién controla al que regula? Que es también parte de las discusiones que hemos tenido hace muy poco en nuestro país, ¿no? Y que yo creo que corresponde seguirlas teniendo, por cierto. ¿Quién controla al que regula?
Si lo que se regula está en plena mutación, si estamos regulando la convergencia, y la convergencia es un proceso en curso, no es un proceso finalizado. No estamos regulando en el año 2005 o en el año 1980 la televisión abierta, que ya más o menos analógica, que ya tenía varias décadas de desarrollo y era en consecuencia un desarrollo tecnológico cuyos contornos y potencialidades conocíamos. No, no. Estamos regulando tecnologías que cambian diariamente y modifican absolutamente el ecosistema de lo regulado. Entonces, ¿cómo hacer para evitar que la regulación quede obsoleta? ¿Se acuerdan el famoso latiguillo, la ley de medios? Los que dicen ley de medios se refieren a la ley de servicio de comunicación audiovisual. La ley de medios nació vieja. Bueno, ¿cómo evitar que la regulación quede rápidamente obsoleta, pero que conserve los principios rectores, los objetivos de defensa y de garantía del interés público que la regulación se supone que tiene que garantizar? ¿Y cómo evitar abusos, por ejemplo, de posición dominante en el sector regulado? Bien, que el sistema era un sistema simple o era una sumatoria de sistemas divergentes, para usar el antónimo de convergencia, ¿no? Digamos que los medios tenían la forma de un ecosistema divergente, separado, finito. Es algo que conocemos hasta más o menos la década del 80 y todos sabemos, y por eso estamos muchos acá, preocupándonos por lo que vino a continuación y la complejidad de lo que vino a continuación. Una de esas complejidades, que me temo es un debate pendiente y espero, con esa esperanza cándida, digamos, que me otorga, digamos, el rol de ser un mero docente e investigador sobre estos temas, espero que el proceso de discusión de una nueva ley sea consciente de lo que tiene entre manos. Una de esas complejidades es la definición de qué entendemos por convergencia, porque se dice convergencia y muchos entienden livianamente que se trata de la yuxtaposición de actores del mundo de las telecomunicaciones en el audiovisual y de actores del audiovisual en las telecomunicaciones. Pues no, esa es una posible comprensión, desde mi punto de vista, muy rudimentaria de lo que es la convergencia. Justamente la revisión de la regulación comparada lo que nos muestra es por lo menos estos tres niveles que marcamos aquí en esta pantalla, es decir, la convergencia de un mismo servicio que aprovecha distintas plataformas. La convergencia puede ser interpretada como diferentes tipos de redes que adoptan una misma plataforma. La convergencia puede ser, por otro lado, la concepción de distintos servicios y distintas plataformas dentro de un mismo paquete, o de distintos servicios y distintas plataformas dentro de un mismo soporte de distribución. Todas estas distintas definiciones de convergencia nos conducen a políticas públicas sobre el objeto convergente distintas. O sea, quiero decir que todo esto representa intereses de actores industriales y de actores sociales. No es indistinto ni es indiferente, no son monedas de cambio. Por eso no hay que ser ingenuo en la definición de convergencia que se adopte cuando uno piensa en qué política pública es la política más virtuosa para trabajar sobre la convergencia en la Argentina. Una perspectiva inicial también de la convergencia sería la posición de que todos los operadores pueden hacer todo. Todos pueden hacer todo. Frente a lo cual aparece la obvia pregunta acerca de las asimetrías. Después vamos a hacer distinciones, porque si todos pueden hacer todo, resulta que no todos son lo mismo. Ustedes lo saben perfectamente porque estamos en un ámbito donde el cooperativismo ha sentido, como dijo Aguiar en su intervención, ha sentido una historia larga de tratamiento diferencial discriminatorio para el sector. Pero hay otros sectores que tienen planteos parecidos. Ahora, esto de que todos pueden hacer todo, también ofrece la complejidad de la conformación de la economía de la convergencia, porque hoy sale a la mañana que el presidente Macri recibe a AT&T, ¿no?, para ver la posibilidad de que se inserte como cuarto operador móvil en la Argentina, el mismo día que en el boletín oficial
aparece el nuevo reglamento de operadores móviles virtuales, todo el día de hoy, y resulta que AT&T es el propietario de DirecTV en la Argentina, en América Latina, con lo cual hoy existe un impedimento regulatorio no de la ley audiovisual de 2009, no de la ley también de la ley audiovisual de 2009, también de la ley de telecomunicaciones de 2014, pero que está refrendado por el DNU 267 de enero del año 2016 por el presidente Macri, que dice que los operadores de televisión satelital no pueden prestar ningún otro servicio convergente. O sea, están excluidos de todo. Entonces, una pregunta, yo no soy abogado de DirecTV ni investigador de AT&T, aunque estaría dispuesto a conversar sobre algún tipo de asesoría, pero yo diría, bueno, pero digamos, si vamos a la convergencia es todos con todos. O sea, no veo por qué Cablevisión puede dar servicios de telefonía y el operador satelital no. O sea, ¿acaso en términos de interés público no representa un retroceso por las inversiones que podría realizar un operador satelital y de la convergencia con los operadores de telefonía móvil para tener subida a Internet que complemente la bajada que ellos tienen con la pisada satelital? Esa podría ser una posibilidad. La otra cuestión, que creo es una cuestión obviamente de política de comunicación central, es que la política comercial, esto lo han dicho varios, entre otros mi amigo Gabriel, la política comercial no es suficiente para el sector de las comunicaciones. De acuerdo, aquí hay comercio, de acuerdo, aquí hay economía y aquí hay lucro, pero esto no se puede absorber toda la lógica del funcionamiento porque hay criterios de interés público, derecho de acceso a los bienes de la cultura, de la información, que no son garantizados solamente con una operación con lógica comercial o con una operación con lógica puramente de mercado. Y esto obliga a los estados. Y cuando digo obliga a los estados, no es que yo me pongo aquí el sombrero del legislador y empiezo a hablar como si fuera un diputado, sino que lo obliga por la Constitución argentina, por los tratados internacionales que tienen rango constitucional en Argentina y por el principio de progresividad en el derecho. Es decir, lo que fue ya consagrado por el derecho no puede ser revisado como retroceso en términos de avance de derechos sociales. Y el derecho a la información es un derecho, el derecho a la libertad de expresión, que está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos en adelante. ¿Cómo garantizamos el interés público en la regulación? Bueno, yo aquí voy a hablar en esta y en la próxima pantalla de, para mí, dos distinciones centrales que relativizan el principio de todos pueden hacer todo. La primera distinción tiene que ver con los eslabones de la cadena productiva. Es decir, tenemos algunos actores que usan espectro, que es un recurso público. Tenemos otros actores que son prestadores de un servicio público, las incumbentes en telecomunicaciones. Tenemos otros actores que tienen sus propias redes, que llamémosles redes privadas, digamos, aunque no sean actores comerciales. Y tenemos actores que no tienen redes propias ni usan espectro propio, pero que obviamente se montan sobre las redes existentes. Pretender, como pretenden algunos de estos actores, algunos de estos cuatro actores, que hay que, como dicen ellos, equilibrar la cancha porque la cancha está inclinada y entonces todos tienen que tener las mismas reglas de juego, para mí elude este dato fundamental, que es que no todos están beneficiados con el uso de recursos similares, que hay una profunda asimetría en estos recursos y tienen lógicas diferentes. Esta es la primera distinción que quiero marcar, por lo tanto, esto nos conduce obviamente a pensar uno de los ejes de la regulación mexicana, de la regulación en Estados Unidos, de la regulación en Francia o en Inglaterra, que es el criterio de cuáles son los límites a la concentración, es decir, cuándo es demasiado para el interés público. Es una pregunta de la vida. ¿Cuánto es bastante? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es mucho? No hay una regla universal. Cada uno de estos países, cada uno de las regulaciones que podemos ver, regulaciones distintas en la historia reciente de un mismo país, dan respuestas diferentes. Pero esa es una pregunta central, no se la puede eludir. Frente a esto, hay externalidades que tienen algunas de estas redes, que yo aquí en el último punto de la pantalla las puse de manera desorganizada
no jerárquica, pero hay externalidades, o sea, hay prestaciones que los operadores de estas redes, en función del tipo de concentración que ejercen de las mismas, deben estar en condiciones de garantizar. Una es la obligación de más carry y más offer, que había sido borrada por el decreto 267 de enero de este año y que fue repuesta, vieron, si yo no estoy equivocado, hace 2 semanas en una de las resoluciones de ENACOM. Pero esta es una entre varias, ¿no? La otra distinción que me parece corresponde hacer en términos de pensar cómo se garantiza el interés público en una regulación de comunicaciones es la distinción entre actores con fines de lucro, actores sin fines de lucro y actores del Estado, actores estatales, digamos, ¿no? Yo creo que esa distinción es central. Para el movimiento cooperativo, por supuesto, es una distinción identitaria y es una distinción que yo entiendo, de nuevo, espero no pecar en este caso también de cándido, entiendo que, y eso me parece además que es un saldo favorable de todos los revueltos e intensos años que hemos vivido en la Argentina, entiendo que no está en discusión. Es decir, entiendo que por primera vez en la historia argentina, distintos actores sociales y políticos no cuestionan que haya distintas lógicas de operación de los recursos masivos de información y de comunicación en el país. Y esto es un enorme avance. Por lo tanto, entiendo que una futura regulación no debería discriminar, por ejemplo, a los actores sin fines de lucro, como estuvieron discriminados durante décadas y décadas, discriminados aunque proscriptos, ¿verdad?, para la operación de algunos servicios. El presidente de Colsecor planteaba hoy también en su discurso inaugural la cuestión del rol del Estado, que no se limita al rol como operador, sino que tiene un rol fundamental que vamos a decir en este caso en un doble sentido. Como constructor y hasta ahora accionista titular de la mayoría y en algunos casos único titular del accionariado en empresas que son, digamos, tienen la llave de la transformación de las comunicaciones en el país, de las comunicaciones convergentes. Está el tema de ARSAT, digamos, me parece una idea formidable esta de plantear una coparticipación federal en el accionariado o en la toma de decisiones de una empresa que hasta ahora ha sabido construir infraestructura, pero que no ha sabido gestionarla. No ha tenido un plan, un modelo de negocios, no ha tenido la capacidad, no supo, no quiso, no pudo, diríamos, parafraseándolo a Alfonsín, digamos, poner en marcha esa enorme infraestructura que podría efectivamente sacar, como decía alguno de los colegas anteriores, de la Edad Media a una parte importante de nuestro país, que es una parte importante que no va a salir por una lógica de mercado, que no va a salir solamente por acción de los actores con fines de lucro. Y luego hay otro nivel de obligaciones estatales que tiene que ver con el nivel de la obligación del estímulo a la diversidad. Y esa obligación de estímulo a la diversidad, insisto, es una obligación que está bastante consolidada, incluso más allá de las discusiones que tengamos en torno de una nueva regulación en nuestro país. Voy a ir cerrando con una larga, perdónenme, frase, que es una frase de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre competencia en el mercado audiovisual. Porque si en la Argentina no vamos a tener, espero, grandes discusiones sobre que la nueva regulación incluya a 3 distintos actores y lógicas de funcionamiento de las comunicaciones, si somos capaces de resolver el problema enorme de las asimetrías y del tamaño de los distintos actores que compiten en estos mercados convergentes, si somos astutos y podemos dar algún tipo de definición sobre convergencia y si podemos en el futuro ser capaces de imaginar un diseño institucional de autoridades de aplicación y control
que no sean tan sesgados, que no dependan pura y exclusivamente del Poder Ejecutivo, que puede echar sin expresión de causa a cualquiera de los integrantes de la autoridad regulatoria. Si lográramos todos estos desafíos, vencer estos desafíos, superar estos desafíos, yo creo que hay un tema del que se habla poco, para variar, pero que creo que va a estar en el corazón, en el fondo, que va a subyacer a toda la discusión, que es el tema de si estos temas, si estas cuestiones quedan en manos de defensa de la competencia, ¿no? Es un tema de competencia. O sea, el abuso de posición dominante en las tarifas de interconexión de la telefonía móvil del operador de red con los virtuales, tema de defensa de la competencia. El abuso de los cableoperadores que no incorporan a la grilla a los canales de aire locales o a las señales estatales, es un problema de competencia. Y todo es un problema de competencia, vamos mal, porque dice esta cita textual del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que en muchas industrias las fallas del mercado y los comportamientos anticompetitivos producen suba de precios. Sin embargo, en mercados de medios de información donde los actores corporativos proveen los llamados bienes de confianza, la alta concentración y la menor competencia pueden disminuir la calidad de las noticias. Por consiguiente, mientras las leyes de competencia pueden atender las cuestiones de concentración y elección, no pueden garantizar que la propiedad sea plural y que se garantice el ingreso de nuevos actores. Dados que las leyes de competencia y las políticas persiguen en general objetivos económicos como la eficiencia y el bienestar de los consumidores, no pueden proveer adecuada protección para la diversidad y el pluralismo en los medios. Por esta razón es que muchos estados alrededor del mundo adoptan reglas especiales relativas al máximo nivel de concentración de la propiedad dentro de una misma plataforma de medios, o bien el tema de la propiedad cruzada. Es decir, que la especificidad del recurso información, comunicación y entretenimiento exige una mirada que también es específica, y por eso la moderna reforma mexicana en este tema, que es una reforma que el gobierno argentino en sus considerandos, en los nuevos decretos que ha impulsado, reconoce como reforma modélica, establece que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones la autoridad competente para resolver problemas de asimetría o competencia o abuso de posición dominante en el mercado. No es la autoridad de competencia mexicana. Cierro entonces con otro de los ejes que considero central, todo creo que lo consideramos central, que son preguntas relativas a quién regula y quién controla al que regula. Pensamos en una autoridad regulatoria unificada, pensamos en separar, por ejemplo, con una comisión bicameral que controle y una autoridad de aplicación que aplique y que regule. ¿Cómo garantizar la representatividad política y social junto con también la necesidad de garantizar competencias y conocimientos en la materia? Es decir, no poner un comisario político que me apruebe y me celebre todo lo que desde el sillón de Rivadavia, desde la Casa Rosada, baje como línea política, sino que haya una interlocución que entienda del tema. ¿Cómo actualizar la regulación? Con una lógica que, sobre todo pensando críticamente en lo que fue la experiencia de los diseños institucionales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fueron copiados en este sentido por la Ley TIC de Argentina Digital 2014, cómo pensar en procedimientos de actualización que sean eficientes, que sean ejecutivos y que sean pertinentes a la materia. En esto hay un debe, en esto la Argentina no tiene buena experiencia hasta ahora. Por eso, como digo, es importante hacer una revisión crítica sin por esto hacer proselitismo ni de uno ni de otro, sino hacer una revisión crítica de lo que ha sucedido es imprescindible para entender los desafíos que enfrentamos en este momento. Y bueno, dejo con esas preguntas abiertas. Muchas gracias.